El denso, tóxico y asfixiante humo de la pólvora quemada aún flota como una maldición imborrable sobre las ruinas del prostíbulo cateado, marcando el abrupto fin de un imperio y el violento inicio de una guerra sin cuartel. Plácido García, el otrora intocable e implacable azufrero, logra escapar por los túneles clandestinos hacia la fría y desolada periferia de la inmensa metrópolis. Sin embargo, su milagrosa huida no tiene sabor a victoria, sino a la más amarga, desgarradora y absoluta de las derrotas terrenales. Cuando, a través del crujido estático de su radio encriptada, su lugarteniente sobreviviente le confirma la letal y apocalíptica noticia de que su anciana madre, Doña Remedios, ha muerto abatida por el fuego cruzado federal al intentar proteger heroicamente a su familia, el monstruo mafioso colapsa por completo. El hombre de hierro, el verdugo sin sentimientos, cae pesadamente de rodillas sobre la tierra húmeda, golpeando el asfalto con sus puños hasta destrozarse la piel. Un alarido gutural, animal y cargado de un dolor tan inmenso, primitivo y oscuro que parece rasgar la tela misma de la noche, brota desde el fondo de sus podridos pulmones. Sus lágrimas, calientes y envenenadas por la rabia, caen sobre el polvo. En ese preciso y aterrador instante, Plácido sella un pacto con la mismísima muerte. Jura por la sangre derramada de su madre que no descansará hasta ver la ciudad entera convertida en un mar de fuego y cenizas, dictando una inminente, brutal y sádica sentencia de exterminio total contra Antonia Lazo, sus agentes federales y cualquier aliado de la justicia que se cruce en su camino. A incontables kilómetros de esa dantesca escena de dolor y locura vengativa, en la infinita, árida y desolada oscuridad de la carretera que serpentea hacia la frontera de San Isidro, Miranda Villanueva aferra el volante de su vehículo con los nudillos blancos y los ojos desorbitados por una paranoia paralizante. A su lado, en el asiento del copiloto, la inocente y pequeña Renata duerme un sueño frágil e intranquilo, completamente ajena al gigantesco huracán de sangre y destrucción que se ha desatado a sus espaldas. Miranda, despojada abruptamente de su lujosa corona aristocrática, de sus influencias y de sus manipulados peones, sabe con una escalofriante certeza que el indomable Damián Rosales, el letal lobo que acaba de confirmar irrefutablemente su paternidad biológica mediante la prueba de ADN, ya debe haber iniciado su cacería letal. La otrora reina de las sombras y las mentiras pisa el acelerador a fondo, con el terror latiendo en sus sienes, mirando obsesivamente por el espejo retrovisor. Comprende, en un ataque de histeria sorda, que no existe cueva lo suficientemente profunda, ni frontera lo suficientemente lejana en todo el planeta, capaz de ocultarla de un padre que se ha transformado en una bestia salvaje, herida y dispuesta a aniquilar, despedazar y cruzar el mismísimo infierno con tal de recuperar a la hija que le fue robada. El asfixiante, gélido y sepulcral silencio que domina la lúgubre mansión de Alejandro es brutalmente destrozado por la furia incontrolable, volcánica y verdaderamente aterradora de Damián Rosales. Tras descubrir la cobarde y sigilosa huida de Miranda Villanueva junto a su pequeña y frágil hija biológica, Renata, el hombre que el inframundo entero teme y reverencia bajo el letal seudónimo de lobo se transforma en la encarnación misma de la ira divina y la venganza absoluta. Agarrando por el cuello de la camisa al aterrorizado Alejandro, Damián exige respuestas con una voz gutural, oscura y ronca que hiela la sangre en las venas. Al confirmar que la reina de las mentiras ha escapado hacia la frontera de San Isidro en un intento desesperado, retorcido y asquerosamente egoísta por arrebatarle su derecho sagrado, biológico e inalienable a la paternidad, los profundos ojos de Damián se tornan fríos como el acero templado de un cañón humeante. No hay espacio para la compasión, la duda ni para la lerda burocracia legal. Con movimientos mecanizados, precisos y escalofriantes, el lobo se enfunda en su pesado chaleco táctico antibalas, carga su arsenal más destructivo y aborda su monstruosa camioneta blindada. El motor ruge en la oscuridad como una bestia mitológica sedienta de sangre, devorando el asfalto de la gran ciudad y dejando atrás una promesa verdaderamente apocalíptica. Cruzará desiertos de fuego, pulverizará ejércitos enteros y ahogará a sus enemigos en un infinito océano de sangre hirviente con tal de recuperar a la inocente cachorra que le pertenece por derecho divino. Simultánea, paralela y dramáticamente, en las húmedas, lúgubres y opresivas entrañas del centro penitenciario de máxima seguridad del país, el otrora intocable, soberbio y todopoderoso exfiscal Hernando Cruz experimenta en su propia carne el más espeluznante, humillante y patético descenso a los infiernos.
Despojado violentamente de sus lujosos trajes italianos a la medida y de su asquerosa aura de falso dios terrenal, se encuentra arrinconado en la esquina de una diminuta y gélida celda de aislamiento, temblando incontrolablemente bajo el rasposo e indigno uniforme naranja de presidiario. La implacable, hermosa y valiente Antonia Lasso no solo le ha arrebatado su inmenso imperio de corrupción, extorsión y mentiras, sino que lo ha arrojado directamente a la fosa de los leones hambrientos. El pánico visceral, primitivo y asfixiante se apodera de cada fibra del ser de Cruz al escuchar, a través de los oxidados y pesados barrotes, el susurro venenoso, burlón y escalofriante de los criminales que él mismo condenó injustamente durante décadas. Sabe con una certeza absoluta, matemática y paralizante que Plácido García, el enloquecido y sanguinario azufrero, ha puesto un precio multimillonario a su cabeza. La sentencia de muerte ha sido firmada con sangre, y en medio de la asfixiante oscuridad de los pabellones de la prisión, los letales asesinos a sueldo del cártel afilan pacientemente sus cuchillos caseros, preparando un motín infernal y sádico con un único y macabro propósito: destripar al traidor sin piedad alguna y silenciar para siempre los oscuros, podridos y asquerosos secretos de la élite gubernamental corrupta. Mientras el fétido olor a miedo y muerte inminente impregna las frías paredes de las celdas, en el centro neurálgico y luminoso de la Fiscalía General, la inquebrantable, majestuosa y heroica nueva directora de operaciones, Antonia Lasso, organiza a sus escuadrones de élite con una firmeza de hierro y un pulso de acero inalterable. Respaldada por la inigualable genialidad informática de Fernando y la lealtad absoluta de Hugo, Antonia sabe perfectamente que el histórico, monumental y mediático arresto de Hernando Cruz es apenas la primera y minúscula chispa en un gigantesco y destructivo barril de pólvora. Las alertas rojas de inteligencia federal parpadean frenética y ominosamente en los múltiples monitores de la sala de crisis. La inmensa, brutal y sanguinaria maquinaria de guerra del azufrero se ha activado en una represalia apocalíptica por la muerte de Doña Remedios. Antonia, con el corazón oprimido por una angustia verdaderamente insoportable al saber que el gran amor de su vida, Damián, marcha ciego, enfurecido y completamente solitario hacia una letal emboscada en el desolado desierto fronterizo, toma una decisión crucial, arriesgada y sin posibilidad de retorno. Moviliza un colosal convoy de fuerzas especiales, helicópteros artillados de última generación y pesados vehículos blindados, iniciando una espectacular, ensordecedora y vertiginosa carrera contrarreloj hacia las mismísimas puertas del infierno para evitar que el indomable lobo sea aniquilado por las sombras, y para arrancar, de una vez y para toda la eternidad, las raíces podridas, venenosas y mortales que aún asfixian y amenazan con devorar el futuro de la gran metrópolis. En el oscuro, fétido y asfixiante vientre del centro penitenciario de máxima seguridad, el ambiente espeso y cargado de violencia reprimida estalla finalmente en un caos verdaderamente dantesco, brutal y apocalíptico. Al caer la medianoche, las luces de los fríos pabellones parpadean siniestramente y se apagan, producto de un sabotaje interno orquestado por los guardias corruptos comprados por la infinita e insaciable sed de venganza del azufrero. En medio de las sombras, el sonido metálico y escalofriante de cientos de cerraduras abriéndose al unísono anuncia el inicio de una purga infernal, sangrienta y sin misericordia. Un numeroso, salvaje e implacable escuadrón de reos, todos marcados con los letales tatuajes del cártel de Plácido García y armados con afilados punzones de metal caseros y pesadas cuchillas oxidadas, inician una letal y macabra cacería humana hacia la celda de aislamiento de Hernando Cruz. El exfiscal, la otrora intocable e inalcanzable deidad del Olimpo gubernamental, retrocede aterrorizado, patético y llorando cobardemente, aplastando su espalda contra el gélido muro de concreto de su jaula de hierro. Los asesinos irrumpen como un torrente de bestias hambrientas. No hay palabras ni falsas negociaciones, solo la brutal e inhumana violencia de las hojas de acero desgarrando su costoso uniforme naranja y perforando su carne impura. Cruz cae al suelo bañado en su propia sangre, agonizando bajo una lluvia incesante de golpes mortales, pagando con cada gota de su dolor el inmenso y oscuro imperio de sufrimiento que él mismo construyó sobre las vidas destrozadas de incontables inocentes, arrastrados sin piedad alguna hacia las llamas eternas del infierno. Simultánea, frenética y caóticamente, en el laberinto de asfalto mojado del centro de la metrópolis, la muerte también acecha con sus largas, frías y destructivas garras.
la imponente, valiente y recién nombrada directora de operaciones, Antonia Lazo, a bordo de su vehículo oficial fuertemente blindado junto a su leal, aguerrido e inquebrantable agente Hugo, es víctima de una letal y espectacular emboscada. 3 inmensas camionetas negras sin placas, repletas de los sicarios más despiadados y mortíferos del cártel del azufrero, surgen sorpresivamente de las callejuelas laterales, embistiendo violentamente el auto de Antonia y desatando un ensordecedor y dantesco huracán de balas de grueso calibre. Lejos de sucumbir al pánico paralizante, Antonia se transforma de manera instantánea en un auténtico y letal ángel vengador de la justicia. Con una precisión quirúrgica, fría y verdaderamente espeluznante, ella y Hugo repelen el feroz ataque. La avenida se convierte en un apocalíptico campo de batalla de humo asfixiante, cristales estallados, sirenas aullando y carrocerías envueltas en llamas incandescentes. A pesar de lograr abatir a múltiples agresores y forzar la cobarde retirada de los atacantes sobrevivientes, Antonia comprende con una lucidez aguda, dolorosa y paralizante que Plácido García ha perdido por completo el juicio, y que el enloquecido tirano no dudará en convertir la ciudad entera en un cementerio humeante para consumar su retorcida, masiva y asquerosa venganza. A cientos y cientos de kilómetros de aquel escenario de pólvora y sangre urbana, en la desolada, inmensa e indiferente oscuridad del desierto fronterizo, el vuelo hacia la supuesta salvación de Miranda Villanueva se estrella de manera abrupta, brutal y definitiva contra una aterradora pesadilla de acero y dolor. Convencida en su locura esquizofrenia de que había logrado burlar al letal rastreo de Damián, Miranda conduce a ciegas y con los ojos desorbitados por una carretera secundaria y olvidada. De repente, como espectros demoníacos emergidos de la misma negrura absoluta, múltiples y potentes reflectores tácticos la ciegan por completo. El comando de asalto enviado por el sanguinario Plácido García bloquea el paso de manera letal e implacable. El vehículo de Miranda derrapa frenética y salvajemente sobre la grava seca, terminando en una violenta, ensordecedora y destructiva colisión. Hombres corpulentos, armados con fusiles de asalto y pasamontañas oscuros, rodean el amasijo de metal retorcido. Con una brutalidad espantosa e inhumana, rompen los cristales y sacan a Miranda a rastras, arrojándola sin el más mínimo atisbo de piedad contra el frío y áspero suelo polvoriento del desierto. La otrora intocable reina de las sombras grita con una mezcla histérica de terror puro y arrogancia pisoteada, pero sus súplicas son ignoradas. El horror más absoluto y desgarrador se apodera de su fracturada mente cuando ve que los enormes y despiadados sicarios se acercan a los restos del vehículo y arrancan, como si fuera un simple e insignificante botín, a la pequeña, aterrorizada y llorosa Renata. La niña grita desesperadamente, buscando protección en un mundo que ha colapsado. Los mercenarios del cártel arrojan a la frágil criatura al interior de su furgoneta negra y aceleran hacia el oscuro abismo, dejando a Miranda sola, humillada, ensangrentada y completamente rota bajo el infinito cielo estrellado, gritando nombres al viento gélido de un desierto que solo responde con el eco del motor lejano, mientras a kilómetros de distancia, un inmenso y letal lobo de acero comienza a acercarse a la escena guiado por el rastro de la destrucción. El ensordecedor, colosal y apocalíptico rugido del motor de la monstruosa camioneta blindada de Damián Rosales rasga la quietud sepulcral de la gélida, desolada y asfixiante madrugada en el vasto e indiferente desierto fronterizo. Al llegar al epicentro del dantesco caos, las potentes y cegadoras luces de sus faros halógenos cortan la negrura infinita, iluminando una escena que hace hervir la sangre de la bestia. El vehículo de Miranda Villanueva, reducido a un grotesco, humeante y retorcido amasijo de chatarra, plástico fundido y cristales destrozados. Damián desciende de la cabina con la letal, precisa y silenciosa agilidad de un depredador primigenio, empuñando firmemente su pesado fusil de asalto. Al acercarse al cráter de metal retorcido, su corazón sufre un vuelco verdaderamente aterrador. No encuentra a su pequeña, dulce e inocente cachorra. Solo descubre a Miranda, la otrora altiva, intocable y despiadada reina de la alta sociedad, arrastrándose patética, dolorosa y humillantemente por la tierra seca y ensangrentada. Su belleza aristocrática está irreconocible, cubierta de polvo, sangre y desfigurada por el terror absoluto y la locura que finalmente ha devorado su perversa mente. Al ver al lobo acercarse entre las sombras como un verdugo implacable, Miranda emite una risa histérica, hueca y profundamente perturbadora,
balbuceando incoherencias sobre demonios sin rostro que surgieron de la nada para arrebatarle su corona y su mayor tesoro. Damián, con una frialdad glacial, demente y completamente desprovista de cualquier microscópico rasgo de compasión humana, la toma violentamente por los hombros, exigiéndole a gritos ensordecedores el paradero de Renata. Entre sollozos patéticos y delirios esquizofrénicos, Miranda confiesa la espantosa y letal verdad. Los sicarios del azufrero han emboscado el auto y secuestrado a la inocente criatura para usarla como carnada. Damián la suelta con un asco infinito, dejándola tirada y abandonada a su suerte en medio de la inmensidad árida, sola con sus demonios internos y su mente fracturada. Con los ojos inyectados en sangre, escanea las profundas y agresivas marcas de los pesados neumáticos de los secuestradores impresas en la arena. El rastro está fresco. La cacería de la muerte se reinicia hacia las mismísimas entrañas del inframundo. Mientras la arena del desierto es devorada por los neumáticos de Damián, en la densa, húmeda y vibrante penumbra de su escondite urbano, la alianza de los jóvenes desterrados trabaja con una sincronización frenética, desesperada y vital para el destino de la inocencia. César, con sus ágiles dedos volando sobre el teclado iluminado, intenta vulnerar los impenetrables cortafuegos del sistema de seguridad del nuevo búnker subterráneo de Plácido García. A su lado, Misael, con los ojos llenos de lágrimas amargas y el corazón roto, toma la decisión más dolorosa, heroica y trascendental de su vida: traicionar la podrida, vengativa y asesina sangre de su enloquecido padre para salvar la vida de la pequeña Renata. Misael le dicta a César los antiguos códigos de acceso, las frecuencias de radio encriptadas y las coordenadas secretas de la inexpugnable fortaleza del azufrero en el desierto. Sue, monitoreando el flujo de datos, envía de manera anónima y encriptada este paquete de información táctica directamente a los servidores de la directora Antonia Lasso. Los tres jóvenes, marginados y heridos por los pecados de sus padres, se transforman en esa oscura noche en los auténticos ángeles guardianes de la justicia, abriendo las puertas del infierno para que la luz pueda entrar. Simultáneamente, en la sala de mando de la Fiscalía General, Antonia Lasso recibe la transmisión anónima de los hackers. Al confirmar que las coordenadas coinciden exactamente con la trayectoria suicida del GPS del vehículo de Damián, el rostro de Antonia se endurece con una determinación férrea, inquebrantable y heroica. Sabe que el hombre que ama se dirige directamente hacia una carnicería segura, a un laberinto subterráneo plagado de explosivos y mercenarios sedientos de sangre. Sin dudar un solo segundo, ordena el despegue inmediato de 3 helicópteros Black Hawk repletos de fuerzas especiales de élite y moviliza un convoy terrestre masivo. La maquinaria de la justicia federal, purgada de la asquerosa corrupción de Hernando Cruz, ruge por primera vez con todo su poderío, surcando el cielo nocturno en una carrera infartante contra el reloj y contra la muerte misma. A decenas de metros bajo las áridas dunas del desierto, en un húmedo, opresivo y asfixiante búnker subterráneo de concreto armado que apesta a pólvora, miedo y sangre seca, la inocente, diminuta y aterrorizada Renata se encuentra brutalmente encerrada en una gélida celda de hierro. Frente a ella, Plácido García, apoyado en su bastón y con el rostro macabramente desfigurado por el odio y el luto vengativo por su madre, la observa con una sonrisa sádica y retorcida. El azufrero acaricia el cañón de su pesada arma, saboreando enfermizamente la anticipada victoria. Ha ordenado a sus decenas de mercenarios minar los pasillos con explosivos 4 y preparar una lluvia de fuego cruzado ineludible. Plácido aguarda pacientemente, deseoso de obligar al invencible lobo a arrodillarse, rogar y presenciar la muerte de su propia sangre, ignorando en su abismal arrogancia que el verdadero apocalipsis, orquestado desde las sombras por su propio hijo y encabezado por un padre dispuesto a pulverizar el universo entero, está a escasos e infartantes minutos de derribar sus pesadas puertas blindadas. En la desolada e infinita oscuridad del desierto, la monstruosa y blindada camioneta de Damián Rosales se detiene con un frenazo brusco, levantando una inmensa y asfixiante nube de polvo frente a las colosales, herméticas e inexpugnables puertas de acero del nuevo búnker de Plácido García. El lobo desciende, empuñando 2 fusiles de asalto de alto calibre con cargadores extendidos, listo para enfrentar a la muerte misma. En ese preciso, milagroso e infartante instante, a cientos de kilómetros de distancia, el genio informático de César ejecuta el comando final de su virus destructivo.
guiado por la traición redentora de Misael. Las pantallas de seguridad en el interior de la fortaleza mafiosa parpadean frenéticamente y se funden en negro absoluto. Los sensores de movimiento láser se desactivan de manera silenciosa y los detonadores remotos de los letales explosivos, 4, estratégicamente colocados en cada túnel por el cártel, quedan completamente neutralizados, convertidos en trozos de arcilla inútil. Con un chirrido metálico ensordecedor que hace eco en las entrañas de la tierra, las pesadas puertas blindadas ceden ante el sabotaje digital y se abren de par en par, traicionando a su cruel amo y desplegando una tétrica alfombra de bienvenida para el ángel exterminador. Damián, comprendiendo instintivamente que una fuerza aliada invisible le ha despejado el camino, se sumerge en el abismo de concreto sin dudar un microscópico segundo. El combate que se desata en los estrechos, laberínticos y oscuros pasillos del búnker no es un simple y mundano enfrentamiento armado. Es una auténtica, dantesca y despiadada masacre apocalíptica. Los mercenarios de élite del azufrero, fuertemente armados y entrenados para la guerra, son reducidos a cenizas por la furia verdaderamente animal, volcánica e imparable del padre herido. Damián no busca cobertura. Avanza como un titán mitológico invencible, ejecutando movimientos tácticos con una precisión quirúrgica, fría y letal. El fuego incesante de sus armas escupe balas incandescentes que destrozan chalecos, armas y huesos, dejando a su paso un espeluznante, humeante y sangriento río de casquillos vacíos y cuerpos inertes. El lobo atraviesa la primera y la segunda línea de defensa del cártel como un huracán de plomo y acero, alimentado única y exclusivamente por la sagrada, pura y poderosa adrenalina del amor paternal, acercándose inexorable y peligrosamente hacia el corazón palpitante y asfixiante de la tumba subterránea, donde el enloquecido tirano lo aguarda. Simultánea y vertiginosamente, el oscuro cielo estrellado sobre las áridas dunas es rasgado por el potente, ensordecedor e implacable sonido de las enormes aspas de los helicópteros tácticos Black Hawk, guiados por las coordenadas secretas proporcionadas por los jóvenes hackers. El inmenso y fuertemente armado convoy aéreo y terrestre de las fuerzas federales converge sobre la zona cero con una espectacularidad militar sin precedentes. La imponente, hermosa y heroica directora de operaciones, Antonia Lazo, salta a la arena empuñando su arma reglamentaria incluso antes de que el helicóptero aterrice por completo. Con una voz firme de mando y un corazón latiendo a 1000 por hora, Antonia coordina a decenas de agentes de élite que aseguran el perímetro exterior en cuestión de vertiginosos y calculados segundos. Movida por un instinto de protección verdaderamente feroz y absoluto hacia el hombre de su vida y la inocente niña que considera suya, la exagente se adentra valientemente en la boca del lobo liderando a su escuadrón táctico de asalto frontal, rezando a todos los dioses conocidos para que la oscuridad no haya consumido aún al hombre de acero. A decenas de metros bajo la superficie terrestre, el ensordecedor, colosal y destructivo estruendo de la última puerta de seguridad blindada siendo volada en 1000 pedazos por una carga direccional hace temblar los mismos cimientos del abismo. A través de la espesa, asfixiante y tóxica nube de humo gris y polvo de concreto astillado, la imponente, ensangrentada y temible figura de Damián Rosales emerge. Sus oscuros y letales ojos se clavan en el centro de la sombría sala de torturas, y la imagen que se revela congela su alma en un terror absoluto. Plácido García, el líder mafioso completamente desquiciado y consumido por la sed de venganza, se encuentra de pie frente a la minúscula jaula de hierro forjado. Con una mano temblorosa, agarra con fuerza a la pequeña y llorosa Renata a través de los ásperos barrotes, mientras que con la otra empuña una pesada pistola plateada de grueso calibre, presionando el frío, metálico y letal cañón directamente contra la sien de la frágil criatura. Tira las malditas armas al suelo, perro, o le vuelo la cabeza a tu bastarda aquí mismo. Ruge el azufrero con una voz gutural, demoníaca y escupiendo sangre. Damián se paraliza por completo, acorralado en la peor, más sádica y desgarradora decisión de su atormentada existencia, mientras los apresurados y sincronizados pasos tácticos de Antonia Lazo resuenan cada vez más cerca en el pasillo, anunciando el inminente, explosivo y letal clímax final de esta monumental guerra de sangre. El denso, pesado y absolutamente asfixiante silencio que se apodera de la lúgubre sala de torturas es tan profundo, gélido y aterrador que el frenético latir del corazón de Damián parece resonar como un ensordecedor tambor de guerra en medio de la tumba subterránea. El indomable lobo,
el guerrero invencible de acero, comprende en una microscópica, agónica y dolorosa fracción de segundo, que el amor puro, verdadero y paternal exige el más grande, absoluto y desgarrador de los sacrificios, sin apartar su mirada, oscura, profunda y cargada de una furia contenida. De los ojos desorbitados y sádicos del azufrero, Damián abre lentamente sus manos. Sus dos pesados fusiles de asalto caen al suelo de concreto manchado de sangre con un ruido sordo, metálico y definitivo. Plácido García, embriagado por el venenoso, oscuro y perverso poder de tener finalmente al titán de rodillas y a su merced, suelta una carcajada histérica, demoníaca y profundamente repugnante. En un acto de suprema soberbia, aparta por un letal y minúsculo instante el cañón del arma de la frágil cabeza de la pequeña Renata para apuntarlo directamente al pecho descubierto de Damián, deseoso de aniquilar primero al padre para que la hija presencie la caída de su Salvador. Pero en ese preciso, suspendido y sagrado milisegundo en el que el tembloroso dedo del tirano se dispone a apretar el gatillo, el destino justiciero irrumpe con la fuerza indomable de un huracán divino. A través de la espesa cortina de humo gris y polvo destrozado, la figura imponente, hermosa y cubierta de pólvora de Antonia Lasso emerge como un auténtico, letal y resplandeciente ángel vengador. Sin dudar, sin temblar y movida por un instinto de protección verdaderamente feroz, absoluto y sobrehumano hacia su familia, la directora de operaciones alza su arma reglamentaria y, con una frialdad táctica inquebrantable, efectúa un único, ensordecedor y quirúrgico disparo. La bala incandescente corta el aire viciado del búnker a una velocidad supersónica, impactando con una precisión letal y devastadora directamente en el centro de la frente de Plácido García. El todopoderoso, sanguinario e intocable líder del cártel ni siquiera tiene tiempo de procesar su propia aniquilación terrenal. Sus ojos se abren en una expresión de sorpresa vacía antes de que su masivo, corrupto y desprovisto cuerpo caiga pesada, grotesca y definitivamente hacia atrás, estrellándose contra el frío concreto en un charco de su propia sangre impura. Su inmenso reinado de terror, construido sobre montañas de cadáveres inocentes y océanos de sufrimiento, se extingue para siempre en la más oscura y humillante de las tumbas subterráneas. Damián no pierde un solo instante contemplando el inerte cadáver del monstruo. Con una fuerza hercúlea, sobrenatural y alimentada por la desesperación paternal más pura, se abalanza sobre la jaula de hierro y, haciendo crujir sus propios músculos, arranca la puerta destrozando las oxidadas bisagras con sus manos desnudas. La pequeña Renata, llorando a mares y temblando como una frágil hojita bajo la tormenta, salta hacia él. El lobo la atrapa en el aire, envolviendo su diminuto cuerpo en un abrazo tan fuerte, cálido e inquebrantable que parece querer fusionar sus almas para protegerla de absolutamente todos los males del universo. Antonia baja su arma humeante, con el rostro bañado en lágrimas de un alivio cósmico, y corre hacia ellos, dejándose caer de rodillas sobre el concreto para abrazar fuertemente a Damián y a la niña que ama como a su propia sangre. En ese instante mágico, celestial y verdaderamente redentor, rodeados por las ruinas humeantes de la maldad, el llanto de los tres se funde en una sola melodía de salvación absoluta. El infierno ha sido derrotado de manera definitiva. La familia que el destino intentó destruir ha sido forjada y eternizada en el fuego, la pólvora y el amor más puro. Horas más tarde, mientras los primeros, pálidos y sanadores rayos del sol comienzan a teñir de oro el horizonte del árido desierto, el escuadrón de limpieza táctica hace dos descubrimientos que sellan el epílogo de la guerra. A kilómetros de distancia del búnker, una patrulla fronteriza encuentra a Miranda Villanueva, vagando sin rumbo entre las dunas. La otrora intocable reina de las mentiras ha perdido por completo el juicio. Descalza, con su costoso vestido desgarrado y la mirada vacía, abraza una piedra envuelta en harapos, canturreando rimas infantiles macabras. Su destino, trágico, kármico e irreversible, será la sala acolchada de un manicomio estatal de máxima seguridad, condenada a vivir eternamente en las sombras de sus propios engaños. Paralelamente, en la ciudad, las noticias confirman el brutal asesinato del ex fiscal Hernando Cruz a manos de los reos, cerrando para siempre el oscuro capítulo de la corrupción gubernamental. Mientras tanto, en un refugio iluminado por la luz del nuevo día, los tres ángeles digitales, César, Misael y Sue, se abrazan con lágrimas en los ojos, sabiendo que han redimido sus almas y ganado el sagrado derecho a ser libres, construyendo un futuro luminoso lejos de la podredumbre de sus apellidos.
Meses después, en la serena, majestuosa y pacífica inmensidad de una hermosa playa de arena blanca, muy lejos de la sangre y el asfalto de la ciudad fronteriza, Damián y Antonia caminan descalzos cerca de la orilla. Tomados de la mano, con los corazones libres de cargas y las almas completamente purificadas, observan con una sonrisa infinita, radiante y llena de paz cómo la pequeña y dulce Renata ríe a carcajadas, corriendo libre y feliz mientras persigue las olas bajo el sol resplandeciente. El pesado, mortífero y oscuro manto del lobo ha sido arrojado para siempre a las profundidades del océano. Ya no hay guerras que pelear, ni monstruos que cazar. El viento cálido del mar acaricia sus rostros, borrando las últimas cicatrices del pasado y susurrando una eterna y sagrada promesa de felicidad. La oscuridad ha sido completamente devorada por la luz, y en este nuevo y perfecto paraíso terrenal, el amor inquebrantable de la manada ha triunfado para siempre.